Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses, un tema que involucra a uno de los galanes turcos más queridos y admirados a nivel mundial, Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales, aunque admitámoslo, podríamos dedicar un vídeo entero solo a eso, ¿verdad? Sino que vamos a profundizar en algo mucho más personal, algo que ha generado un torbellino de especulaciones y rumores. Su visión del matrimonio y algunas declaraciones, digamos, un poco explosivas que ha hecho al respecto. Sí, amigos, prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que Can Yaman ha dicho, insinuado e incluso revelado sobre el matrimonio. Vamos a analizar sus entrevistas, sus comentarios en redes sociales y, por supuesto, vamos a echar un vistazo a su historial amoroso para intentar comprender un poco mejor su perspectiva sobre este tema tan complejo y personal. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. De verdad, es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos, que créanme que están llenos de sorpresas. Además, si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y sus opiniones sobre el matrimonio. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho drama turco. Bueno, para empezar, creo que es importante recordar que Can Yaman siempre ha sido una figura un tanto enigmática en lo que respecta a su vida personal. Siempre ha intentado mantener un equilibrio entre su faceta pública, la del actor exitoso y carismático, y su vida privada, la del hombre que necesita su espacio y su intimidad. Y como es lógico, el tema del matrimonio siempre ha sido un punto delicado, un tema que los medios de comunicación y sus fans han abordado con mucha curiosidad, a veces incluso con insistencia. A lo largo de su carrera, Can ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto. Y cada una de esas relaciones ha alimentado aún más las especulaciones sobre su visión del matrimonio. Recordemos, por ejemplo, su romance con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Esa relación fue un auténtico torbellino mediático con portadas de revistas, paparazzi siguiéndolos a todas partes y rumores constantes sobre una posible boda. Sin embargo, a pesar de toda la atención mediática y de las expectativas de muchos, la relación entre Can y Diletta terminó de forma abrupta y, según algunas fuentes, bastante dolorosa. Y esa ruptura inevitablemente influyó en la percepción pública que se tenía de Can y de sus ideas sobre el matrimonio. Muchos empezaron a pensar que quizás él no era el tipo de hombre que se veía a sí mismo casado y formando una familia. Pero, ¿qué ha dicho Can Yaman exactamente sobre el matrimonio? Bueno, en varias entrevistas ha dejado claro que para él el matrimonio es una institución muy seria, que requiere un compromiso total y una dedicación absoluta. Ha dicho que no se toma el matrimonio a la ligera y que no se casaría solo por complacer a los demás o por seguir las convenciones sociales. En una entrevista particularmente reveladora, Can dijo algo que causó bastante revuelo. Dijo que para él el matrimonio ideal es aquel en el que ambas partes se apoyan mutuamente, se respetan y se admiran. Dijo que busca una compañera de vida que sea su igual, una mujer inteligente e independiente y con una fuerte personalidad. Alguien que lo desafíe, que lo inspire y que lo haga crecer como persona. Pero, aquí viene la parte interesante. También dijo que cree que muchas veces la sociedad presiona a las personas a casarse demasiado pronto, sin estar realmente preparadas para asumir ese compromiso. Dijo que muchas parejas se casan por inercia, por costumbre o por miedo a quedarse solas, y que eso, en su opinión, es un error. Estas declaraciones, como se pueden imaginar, generaron un debate muy interesante entre sus fans. Algunos lo aplaudieron por ser honesto y por defender su propia visión del matrimonio, mientras que otros lo criticaron por parecer demasiado exigente o incluso por dar la impresión de que le tenía miedo al compromiso. Pero la cosa no quedó ahí. En otra entrevista, Can hizo una declaración aún más controvertida. Dijo que cree que el matrimonio puede llegar a ser una trampa, una jaula dorada.
que limita la libertad individual y que impide el desarrollo personal. Dijo que conoce a muchas parejas que se casaron por amor pero que con el paso del tiempo, se han convertido en personas infelices y resentidas. Estas palabras obviamente causaron un auténtico terremoto. Muchos lo acusaron de ser un cínico y de no creer en el amor verdadero. Otros, sin embargo, lo defendieron argumentando que simplemente estaba siendo realista y que estaba expresando una opinión que muchas personas comparten en secreto pero que no se atreven a decir en voz alta. Pero, ¿hay algo de verdad en estas acusaciones? ¿Es Can Yaman realmente un cínico que no cree en el amor verdadero? Bueno, yo creo que no. Creo que simplemente es un hombre que ha tenido algunas experiencias sentimentales difíciles y que, como resultado, ha desarrollado una visión del matrimonio un poco más cautelosa. Creo que Can valora mucho su libertad y su independencia, y que no está dispuesto a renunciar a ellas por nadie. Pero eso no significa que no crea en el amor. Simplemente significa que tiene muy claro lo que busca en una relación y que no está dispuesto a conformarse con menos. Además, creo que es importante recordar que Can es un hombre muy ambicioso, un hombre que tiene muchos proyectos y muchas metas por cumplir. Y quizás siente que el matrimonio, en este momento de su vida, podría ser una distracción o un obstáculo para alcanzar esos objetivos. Pero, ¿qué hay de su historial amoroso? ¿Ha habido alguna mujer en la vida de Can que haya estado cerca de convencerlo de dar el gran paso? Bueno, como mencioné antes, su relación con Diletta Leotta fue la que generó más expectativas en ese sentido. Parecía que Can y Diletta estaban muy enamorados y que su relación iba en serio. Incluso hubo rumores de que se habían comprometido y que estaban planeando una boda por todo lo alto. Sin embargo, como todos sabemos, esa relación terminó de forma inesperada y, según algunos, por decisión de Can. Se rumoreó que Can se sentía presionado por la atención mediática y que no estaba preparado para el tipo de compromiso que Diletta buscaba. Pero más allá de Diletta, ha habido otras mujeres en la vida de Can que han despertado la curiosidad del público. Se le ha vinculado con varias actrices, modelos y personalidades de la televisión, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante: ¿qué busca Can Yaman en una mujer? Bueno, basándonos en sus declaraciones y en su historial amoroso, podemos deducir que busca una mujer inteligente, independiente, segura de sí misma y con una fuerte personalidad. Una mujer que lo desafíe, que lo inspire y que lo haga crecer como persona. También parece valorar mucho la honestidad, la lealtad y el sentido del humor. Busca una compañera de vida con la que pueda compartir sus sueños, sus miedos y sus alegrías. Alguien que lo entienda, que lo apoye y que lo ame incondicionalmente. Pero quizás lo más importante para Can es encontrar a alguien que respete su libertad y su independencia. Alguien que no intente cambiarlo ni controlarlo. Alguien que le permita ser él mismo y que lo ame por lo que es, con sus virtudes y sus defectos. En resumen, Can Yaman tiene una visión del matrimonio muy particular, una visión que está influenciada por sus experiencias personales, por sus valores y por sus ambiciones. No es un cínico que no cree en el amor, pero tampoco es un romántico empedernido que sueña con una boda de cuento de hadas. Es un hombre que valora mucho su libertad y su independencia, y que no está dispuesto a renunciar a ellas por nadie. Pero también es un hombre que anhela encontrar a una compañera de vida con la que pueda compartir su camino, una mujer que lo ame, lo apoye y lo inspire a ser la mejor versión de sí mismo. Y quizás algún día, Can encuentre a esa mujer y decida dar el gran paso. Pero hasta entonces seguirá disfrutando de su soltería y dedicándose a su carrera, que como todos sabemos, está en un momento dulce. Y hablando de su carrera, es importante mencionar que Can Yaman es un hombre muy trabajador y muy comprometido con su profesión. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Además, es un hombre muy carismático y con una gran conexión con sus fans. Siempre se muestra cercano y amable con ellos, y les agradece constantemente por su apoyo y su cariño. Y esto, obviamente, ha contribuido a su éxito y a su popularidad a nivel mundial. Can Yaman es un ícono, un referente para muchos jóvenes que lo ven como un modelo a seguir. Y por último, quiero recordarles que todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión sobre el matrimonio, y que no hay una única forma correcta de pensar al respecto. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y tomar decisiones que nos hagan felices, sin dejarnos influenciar por las presiones sociales o por las expectativas de los demás. Así que, si eres de los que sueñan con una boda de ensueño, adelante.
Pero si por el contrario prefieres vivir tu vida sin ataduras, también está bien. Lo importante es que seas feliz y que vivas tu vida a tu manera. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la visión de Kanyaman sobre el matrimonio. En resumen, hemos visto que Kanyaman tiene una visión del matrimonio muy particular, influenciada por sus experiencias y valores personales. No es un cínico, pero tampoco un romántico empedernido. Valora su libertad e independencia, pero anhela encontrar una compañera de vida. Sus declaraciones sobre el matrimonio han generado debate y controversia entre sus fans, pero reflejan su honestidad y su compromiso con sus propios principios. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, significa mucho para mí. Espero que lo hayan encontrado interesante, entretenido e informativo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la visión de Kanyaman sobre el matrimonio? ¿Creen que es un cínico o que simplemente está siendo realista? ¿Cuál es su opinión personal sobre el matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kanyaman. Seguro que les encantará. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Aquí encontrarán vídeos sobre una gran variedad de temas, desde noticias de famosos hasta consejos de belleza, pasando por análisis de películas y series. Siempre hay algo interesante para ver. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. ¡Chao!